Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija del Future Hacker y tengo el gusto de estar nuevamente con María Benitente, la analista principal para energía y medio ambiente en Frost & Sullivan. María es experta en generación, transmisión y distribución de energía, energías renovables, almacenamiento y mucho más. Además, tiene títulos académicos en relevantes universidades en Argentina y Brasil. Hoy hablaremos sobre el hidrógeno verde con María. Descubriremos su importancia en la transición energética, ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y, claro, los desafíos para su implementación en gran escala. ¿Estáis listos para este gran tema? Hola María, qué placer tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente a hablar con vos en tu programa y justamente de este tema tan importante que hoy nos reúne, que es el hidrógeno verde y importante para el mundo energético, pero también para la economía en general. Sí, hay muchas expectativas para este tema, por eso, claro, esto genera mucha atención, mucha curiosidad también, ¿no? Para la gente que no entiende exactamente. Y justamente por eso, empezamos entonces por el comienzo de todo. Explícanos, por favor, María, en grandes rasgos, ¿qué es el hidrógeno verde y la diferencia para otros tipos de hidrógenos? Bien, perfecto. Sí, como vos podrás saber, existen un arco iris de colores del hidrógeno. Cuando hablamos de hidrógeno verde, estamos hablando de hidrógeno que es producido a través de la electrólisis. El electrólisis básicamente es un proceso electroquímico que consiste en descomponer la molécula de agua en, por un lado, una corriente de oxígeno y una corriente de hidrógeno. Si nosotros utilizamos una energía o una electricidad, una corriente continua que provenga de fuentes de energías limpias, como por ejemplo la solar o eólica, entonces en ese caso estamos hablando de hidrógeno verde. Es importante también destacar que el hidrógeno rosa también ahora es considerado como una fuente de energía limpia junto con el hidrógeno verde. La Unión Europea lo reconoció, y el hidrógeno rosa o hidrógeno magenta también como se llama, es un hidrógeno que es producido con el mismo proceso de electrólisis, pero la energía proviene de la generación nuclear, que es considerado una fuente de energía limpia por la Unión Europea. Habrá algunos debates ahí con los defensores o no de la energía nuclear, pero también, como te digo, también puede ser considerado un vector de energía limpia el hidrógeno color rosa. Y esto a diferencia del hidrógeno que es el más consumido hoy, que es el hidrógeno gris, y que se utiliza principalmente en refinerías y para la fabricación de fertilizantes, y que es un hidrógeno que proviene de combustibles fósiles, principalmente del gas. Entonces ahí tenemos un abanico, tenemos otros que también vamos a hablar, pero básicamente esas son las diferencias. Perfecto. Una duda que tengo es que el hidrógeno, para generar el hidrógeno, ¿no? Hay que utilizar energía de otras fuentes, sea fósiles, sea renovables. Entonces es una transformación de energía para otro tipo de energía. Y eso es, o sea, ¿se considera el hidrógeno como combustible, como un vector? ¿Qué exactamente en este caso? No sé si esto es importante o no para la discusión, pero algo simplemente para cuadrar mejor cómo se ve el hidrógeno. Sí, me parece muy, muy importante hacer esta diferencia, porque el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético, como bien vos dijiste. Entonces, estamos transformando electrones, en el caso del hidrógeno verde, electrones limpios, en moléculas de energía limpia. Y esto es lo que nos está faltando tanto en la ecuación energética a nivel global, porque las moléculas que nosotros utilizamos de energía hoy, sea para el transporte o principalmente para la generación de calor, provienen de combustibles fósiles. Y de esta manera, con el hidrógeno verde podríamos obtener moléculas que son muy necesarias, pero a partir de fuentes limpias. Entonces, lo podríamos definir así, y de ahí, bueno, tiene tal importancia. Perfecto. Y también, ¿no? Como dijiste en el comienzo de nuestra charla, que
genera mucha atención por el tema económico también, el potencial de hacer negocios con eso, ¿no? O sea, el tema de sostenibilidad muy importante, pero también la parte económica, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, hay casos, ¿no? de hype que existieran ahí justo hace algunos años. Ahí, por ejemplo, el caso de Nikola Corporation, que hablaba que tenían ya, ¿no?, un camión, algo que se movía por hidrógeno. Y al final se descubrió que no. Y esto seguramente juega en contra, ¿no?, todo el esfuerzo que se hace en serio para esta industria. Al final, el estallo que tenemos al día de hoy para la producción, utilización, que incluye transporte y almacenamiento del hidrógeno, está listo para ser desplegado en gran escala. Bueno, creo que hay muchas cuestiones de tu introducción, pero respondiendo ahí a tu última pregunta, la respuesta es no estamos preparados. En la empresa en la cual trabajo, que es una consultoría y hacemos también estudios de mercado, nos gusta llamar al hidrógeno como el combustible o la energía de la próxima década. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un estadio muy, muy, muy temprano de lo que sería la economía del hidrógeno verde. Básicamente porque hoy no tenemos la capacidad para producir la cantidad de electrolizadores que se necesitarían si nosotros queremos, por un lado, sustituir al hidrógeno gris o inclusive incorporar el hidrógeno verde en otras aplicaciones, como vos mencionaste muy bien, el transporte, por ejemplo, o la industria, ¿no?, reemplazando el uso de combustibles fósiles. Necesitaríamos hoy solamente para sustituir la demanda por hidrógeno gris, necesitaríamos por lo menos unos 600 gigawatts de electrolizadores. Y esto para producir aproximadamente unos entre 70 y 100 toneladas de hidrógeno, que es lo que hoy se está consumiendo en cuanto a hidrógeno gris en la industria del fertilizante y en las refinerías. Entonces necesitaríamos, como dije, 600 gigawatts. En los pronósticos que tenemos o las expectativas que tenemos en Frost & Sullivan es que recién podamos llegar a la mitad de capacidad instalada en cuanto a electrolizadores recién en 2030. O sea que en 2030 recién podríamos estar supliendo la mitad de lo que hoy se necesita de hidrógeno gris. Entonces es una demanda muy grande que existe y hoy no está ni la capacidad para producir hidrógeno y mucho menos la capacidad para producir los electrolizadores que se necesitan justamente para descarbonizar todos los sectores en los que hay tanto potencial, porque justamente lo bueno del hidrógeno es que es un vector energético muy versátil, entonces como vos decís puede ser utilizado en muchísimos sectores. Entonces esto trae mucho debate, bueno, ¿dónde están las prioridades? Yo te diría que el transporte es un muy buen, una muy buena potencial para aplicación del hidrógeno verde, pero yo al transporte lo colocaría tal vez en una etapa un poco más posterior. Primero me centraría en utilizar hidrógeno verde, como te digo, para sustituir el hidrógeno gris, y tal vez en transporte, principalmente en lo que es transporte de cargas y a grandes distancias, tanto sea marítimo como aéreo y bueno, también en rutas, ¿no? Me parece también que el tema de transporte, distribución, almacenamiento es un desafío todavía, ¿no? Porque justamente se habla mucho, no, pero se habla o escucho mucho hablar del tema de producir. Ya volveremos al tema de producir porque 300 gigawatts también es bastante cosa, ¿no? Y después hablamos de la producción, pero antes de hablar más de la producción, hay también desafíos en la otra parte de la cadena, o sea, justamente esta otra parte, almacenamiento y transporte. Estamos avanzando, hablando en términos de tecnología, en términos de solución, al mismo nivel y velocidad que necesitamos para que el hidrógeno sea disponible. Yo creo que el primer punto es la producción de hidrógeno verde. Y es ahí donde tenemos que centrar la atención. Y ya te digo porque si bien estamos avanzando con el tema de transporte y almacenamiento,
hoy la necesidad es de producir hidrógeno verde, porque justamente lo que se piensa es, bueno, vamos a producir hidrógeno para, utilizarlo en los centros de consumo, que hoy son principalmente, como te dije, refinerías y fábricas de fertilizantes. En cuanto a lo que es transporte y distribución y almacenamiento, yo creo que esas son etapas que vienen una vez que ya logremos una economía propiamente dicha del hidrógeno verde. Hoy lo veo mucho más factible en el corto plazo, y cuando hablo de corto plazo es en la próxima década. Lo que vemos es que va a haber una producción con energías renovables que van a ir a estos electrolizadores, y estos electrolizadores van a estar muy cerca de los centros del consumo. Entonces van a estar junto a estos grandes demandas hoy de hidrógeno gris, y vemos ese modelo evolucionando de esa manera. El tema de transportar hidrógeno en gasoductos o mezclarlos con gas, que también hemos escuchado, o utilizarlo, por ejemplo, como una forma de almacenar energía y de alguna manera otorgar flexibilidad a las redes eléctricas y al sector energético en general, lo vemos un poco más hacia tal vez 2040 o 2050. Entonces, yo creo que la principal cuestión es cómo producimos el hidrógeno verde para esta demanda que ya existe, y luego la prioridad vendría a ser, bueno, cómo lo transportamos y almacenamos una vez que ya exista suficiente capacidad de producción, por lo menos para suplir la demanda actual, ¿no? Perfecto. Y volviendo entonces ahí al tema de la producción, cuando hablabas, ¿no?, de la necesidad de 600 gigawatts, ¿no? Es así, ¿no? Para reemplazar todo el hidrógeno o cambiar la matriz energética, ¿no?, para el hidrógeno verde. Esto quiere decir cambiar el 100% de la matriz energética existente o la parte que existe para hidrógeno gris. Bueno, hay algunas aclaraciones. Cuando hablamos de descarbonización del sector energético, no se trata solo de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es como el último as bajo la manga que tenemos para descarbonizar demandas energéticas que son muy difíciles, sea de electrificar o de utilizar otro tipo de de combustible más limpio. Entonces, como hoja de ruta tenemos primero la introducción de energías renovables en donde podamos, obviamente acompañado de eficiencia energética y de uso racional. Esas son las dos principales cuestiones que debemos trabajar para descarbonizar la matriz energética. Eso tiene un potencial de reducción aproximadamente del 75% de las emisiones del sector energético. Después también tenemos que trabajar en lo que es electrificación, o sea, electrificar lo más que podamos, principalmente la industria y los requerimientos de calefacción, de producción de calor, para poder introducir de forma directa energías renovables. También tenemos que trabajar en la parte de emisiones, principalmente en lo que tiene que ver con gestión de emisiones en la cadena de valor de petróleo y gas, y acompañado con la utilización de sistemas de captura y almacenamiento de carbono. Y por último, sería el hidrógeno verde, que entraría en aquellos intersticios de la economía donde es muy difícil descarbonizar, donde es muy difícil electrificar y utilizar las energías renovables de una manera directa, o sea, utilizar esos electrones limpios. Entonces, estamos hablando de sectores, por ejemplo, como bien dijiste vos, transporte de cargas a gran escala en largas distancias. Estamos hablando de industrias que son muy difíciles de descarbonizar, industrias pesadas como cemento, aluminio, acero, y principalmente lo que hoy consume hidrógeno, pero hidrógeno a partir de combustibles fósiles, que son las refinerías y la producción de fertilizantes. Entonces es allí, en esa demanda que hoy ya existe por hidrógeno, que aproximadamente se consumen 70 millones de toneladas de hidrógeno. Y para suplir esa demanda con hidrógeno verde serían
necesitaríamos 600 gigawatts de capacidad instalada en electrolizadores. ¿Okay? Entonces, si nosotros estamos hablando de otros usos del hidrógeno y queremos incorporarlos en estos otros sectores, como el sector industrial o el sector de transporte, entonces estaríamos hablando de una capacidad, de una demanda de electrolizadores, una capacidad instalada muchísimo mayor. Entonces, no sé si ahí queda un poco más claro en dónde entrarían estos 600 gigawatts de electrolizadores para reemplazar lo que hoy tenemos de demanda de hidrógeno gris. Sí, creo que sí, María. Yo creo que ha aclarado muy bien el tema de la energía que se utiliza, los 600 gigawatts, exactamente para electrólisis, ¿no? La fuente para generar la electrólisis. Y 300 que se puede alcanzar, ¿no? Como proyección ahí futuro a 2030, ¿no? También es una enormidad, ¿no? Es bastante cosa, porque no sé si me equivoco por los proyectos que existen en el mundo, pero los proyectos son mucho más, todavía pilotos mucho más pequeños, ¿no? Estamos hablando de 20 gigawatts, hablando de 15, 10, o sea, capacidad, ¿no? De electrólisis ahí. Y esto mucho de gobiernos, de algunas iniciativas de algunas empresas de petróleo, óleo y gas también, ¿no? ¿Puedes decirnos ahí algún ejemplo de proyectos que son exitosos y que están ahí teniendo éxito, ¿no? En esta búsqueda. Bueno, yo pienso que principalmente donde vemos que hay mayor potencial y donde los proyectos son un poco mayores y ya hay un uso de hidrógeno verde justamente en la parte esta de aplicación directa como hidrógeno, como materia prima en refinerías y fertilizantes. Es donde vemos mayores avances. Después también existen muchos proyectos que son para, y esto ya un poco más a como vos decís, a escala piloto, no a nivel comercial. Entonces estamos hablando de unos megas o decenas de megas, cuando en realidad necesitaríamos tal vez hablar de centenas o gigas, centenas de megas o gigawatts. Los vemos en la parte, por ejemplo, de transporte, o también en la utilización de hidrógeno para sustituir parte del gas natural que circula por las redes de distribución. Entonces hay muchas aplicaciones, pero como vos decís, la mayoría de ellas están en escala piloto. Falta mucha inversión, mucho desarrollo, investigación y desarrollo en la parte de los electrolizadores para hacerlos una tecnología que realmente sea más económica, llegarlos a precios competitivos, porque hoy no están en esos rangos. También sustituir algunos de los materiales, porque utilizan como catalizadores elementos que son muy difíciles de obtener y que son muy costosos, metales preciosos. Entonces hay mucho por trabajar y por desarrollar, y justamente por eso es que te estoy diciendo que tenemos un largo camino por recorrer en lo que es el hidrógeno verde. Hay algunas especialistas que comparan el estadio actual del hidrógeno verde como lo estaba la industria solar 15 años atrás. Entonces, como verás ahí, por lo menos tenemos una década para que esto cobre una escala más relevante, y de nuevo, los principales usos donde nosotros vamos a ver proyectos más robustos y realmente en escala comercial van a ser en refinerías y fertilizantes, o para producción de metanol. Y también, ¿no? Los países ahí que pueden ahí tener una, no diría ventaja, pero capacidad de producción, son los países que tienen ahí una capacidad de generación eólica, solar. Entonces, hay países como Australia, si no me equivoco, Brasil incluso puede ser una potencia en eso también. Chile en Latinoamérica también parece que tiene ahí algunas iniciativas, ¿no? Esto es un requisito porque todos los países pueden tener la generación de hidrógeno verde, o es más específico para algunos tipos de países con características climáticas, características geográficas que faciliten esto. ¿Es algo más amplio o es algo más restricto en términos de generación? Bien, lo que estás planteando tiene que ver tal vez con alguna evaluación de
el costo, porque mientras vos tengas más disponibilidad de energías renovables, o sea, mejores recursos eólicos o solares o radiación, tu energía, la producción de energía renovable para la producción de hidrógeno va a ser más económica, entonces va a tener mayor sentido, y por eso estos países que vos mencionás son grandes candidatos para lo que sería exportación y para suplir parte de la demanda de regiones, por ejemplo, como Europa. Ya escuchamos a Alemania, que salió a decir que va a necesitar importar hidrógeno en forma de amoníaco verde para suplir su necesidad de descarbonización total. Entonces, en esto tenés razón en parte de que estos países, por tener muchos recursos, podrían ser grandes candidatos a producir hidrógeno verde y exportarlo en forma de amoníaco. De cualquier manera, esto lo veo un poco más a largo plazo, lo que es el comercio internacional de hidrógeno verde o de energía a través del amoníaco verde, que es otra forma en que uno puede, digamos, almacenar y transportar el hidrógeno verde. Lo veo un poco más a largo plazo. Nuestros pronósticos en Frost & Sullivan es que la principal producción, o sea, si nosotros vemos quiénes van a ser los principales regiones o países produciendo hidrógeno verde hacia 2030, el principal va a ser Estados Unidos, que está apostando muchísimo a desarrollar su cadena de valor de hidrógeno, o sea, no solamente con proyectos pilotos, que vemos que hay muchos hubs de hidrógeno. Entonces se está moviendo mucho, no sé si conoces, pero Estados Unidos el año pasado emitió su ley de reducción de inflación, el IRA, tan famoso, que tiene grandes estímulos en términos de subsidios y de programas y de fomento para desarrollar la industria del hidrógeno verde internamente en su mercado doméstico. No quieren quedarse afuera de esto. Entonces vemos que Estados Unidos tiene un gran potencial y va a ser el principal productor de hidrógeno verde hacia 2030. Lo sigue China y Europa. Entonces estos van a ser los principales países donde vamos a ver producción y consumo de hidrógeno. Y estos otros países que vos decís, bueno, Australia, Brasil, Chile se está posicionando muy fuertemente, tal vez puedan empezar a producir siempre y cuando los costos lo permitan. Hay que ver cuánto sale transportar ese hidrógeno verde. Lo vemos un poco más a este comercio internacional desarrollado tal vez en la década de 2040, te diría yo. O sea que falta un largo trecho. Inclusive es mucho más, tiene mucho más sentido que los países utilicen ese hidrógeno verde para descarbonizar sus propios consumos energéticos, que hoy son con combustibles fósiles. Brasil tenemos, en América Latina, básicamente nuestro problema no es la forma en que generamos energía, porque tenemos gas natural y tenemos hidroelectricidad y estamos incorporando algo de energías renovables, solar y eólica. Entonces nuestro problema no es cómo generamos electricidad en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro problema es el transporte y es la industria. Entonces tendría mucho más sentido que si empieza a haber una producción de hidrógeno verde barato en Brasil, en Chile, que esto sea utilizado en las propias industrias o para el transporte, que hoy es nuestro principal problema de gases de efecto invernadero, antes de salir a vender afuera. Entonces, hay mucho debate, se están abriendo muchos caminos, tendremos que ver, solo la historia lo dirá, cómo esto evoluciona. Perfecto. Y en la industria, hemos visto por la parte de la producción, ¿no? Por la parte de la utilización, después del transporte, del almacenamiento, ¿cuáles son los proyectos que están avanzando ahí? Hay autobuses, por ejemplo, en Europa, he visto algunos casos. ¿Esto es algo que la industria está poniendo fichas ahí o son cosas ahí todavía muy, muy pequeñas para hablar de industrialización utilizando hidrógeno verde? Sí, mira, como te decía, el principal, donde vemos la principal aplicación en un corto plazo, es como te digo, sustituyendo el hidrógeno gris en refinerías, en fertilizantes, en producción de metanol. Entonces esto es como utilización de hidrógeno como materia prima. Como segunda aplicación más importante lo vemos en industrias donde es muy difícil
descarbonizar, como es la industria cementera, las acerías, la producción básicamente de la industria petroquímica y de aluminio. Entonces vemos que allí es donde hay un segundo potencial, y junto con eso la utilización del hidrógeno verde para almacenar energía y ser una especie de colchón para poder utilizar esas energías renovables inclusive cuando no hay demanda. Entonces, en esto es donde vemos las principales aplicaciones y donde hoy tiene un poco más de sentido económicamente. Lo que es la parte de transporte, a mi manera de ver, tal vez la electrificación en lo que es, por ejemplo, vehículos de pasajeros o vehículos particulares y de corta distancia, vemos que tiene mucho más sentido la electrificación, o sea, utilización de baterías para el transporte antes que el hidrógeno verde. Lo vemos sí con un poco más de potencial tal vez en las aplicaciones marítimas o aéreas o como te digo, en camiones de larga distancia, pero esto va a demorar un poco más en suceder, y lo vemos como una aplicación un poco más tardía, porque ahí sí es donde vos necesitas mucha infraestructura para llevar el hidrógeno a los lugares donde estos transportes necesitan abastecerse, ¿no? Y necesitas toda una infraestructura de distribución para poder, llevar y garantizar que tanto los barcos, los navíos, como los camiones van a poder tener hidrógeno verde cuando lo necesitan. María, no como un chiste, pero bueno, un tipo de chiste, pero un poco más divertido. Ahí si pudiéramos decir que el hidrógeno es un superhéroe, ¿cuál sería el poder de ese superhéroe? No estoy muy familiarizada con superhéroes, pero te diría que es un superhéroe que es posible de meterse en lugares donde otros superhéroes no pueden meterse y resolver los problemas que otros superhéroes no pueden resolver. Justamente creo que es ahí donde el hidrógeno verde entra y tiene sentido tanto técnico como comercial. Y diría que no hace falta llamar a ese superhéroe cuando tenemos otras alternativas como las energías renovables, como la eficiencia energética, como la electrificación, si es que realmente no lo necesitamos y podemos recurrir a otros superhéroes que nos resuelvan los problemas. Perfecto, muy bien. Y hablando ahora, bueno, hablamos ya bastante, ¿no? Hablaste mucho del futuro porque todo lo que hablamos aquí son para realidad, ¿no? Masiva y 10 años, 15, 20 años. Ojalá esto esté justamente ahí haciendo el impacto en 10 años, ¿no? Lo que Sí, no hay necesitamos. alternativa, Eduardo, lo necesitamos. Eso, ¿no? O sea, esto es no es algo opcional, es mandatorio, tenemos que hacerlo. Eso es algo... Exactamente. Es eh, un imperativo, y ya estamos viendo en los medios de comunicación cómo estas catástrofes climáticas cada vez son más frecuentes, y bueno, el sector energético es globalmente la principal causa de este cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero, y bueno, también obviamente la principal solución. Así que hay que modificar la forma en que producimos y que consumimos energía, y rápidamente. hubo un retraso, ¿no? Ahora que hablaste de esto, hubo un retraso en ese esfuerzo mundial en términos de reducir, ¿no? Emisiones y todo lo demás, cuando explotó la guerra, ¿no? De Ucrania por temas ahí justamente de generación en Europa de energía, ¿no? Esto es algo que ha impactado esta agenda de descarbonización en el mundo, o es algo que se recupera, porque ya estamos atrasados antes. Después de la guerra que se ha explotado, algunos países por el invierno y todo, volvieron a producir, ¿no? Energía basada en combustibles fósiles. Entonces, a la impresión desde fuera, como yo, es que hubo un retraso, se paró el esfuerzo, luego se retomó. No sé cómo está eso, si tienes alguna visión acerca de este tema. Sí, creo que el impacto negativo, te diría que fue si lo haces el recorte más a corto plazo. Entonces sí, bueno, tuvieron que activarse centrales a carbón que ya estaban desactivadas o no estaban
eran muy, no se utilizaban porque, bueno, faltó el gas, entonces necesitaban generar energía, principalmente, bueno, en Europa. Hubo una cuestión también de cómo esto afectó no solo la guerra en Ucrania, sino también la pandemia, que se afectó mucho a las cadenas de suministro, de supply chain, de varios materiales. Entonces hubo un impacto en el atraso de proyectos, en el encarecimiento del CAPEX que es necesario para desarrollar las energías renovables. Pero esto creo que es un recorte que se hizo, o sea, que se hace muy a corto plazo. Creo que el impacto a mediano o a largo plazo yo lo evalúo como muy positivo, porque en realidad lo que se vio es la vulnerabilidad de Europa de depender del gas ruso, y con esto el gas natural ruso dejó de ser ya el combustible de transición y se aceleró muchísimo la adopción de energías renovables y también la adopción de medidas de eficiencia energética. Se ha utilizado mucho, se empezaron a utilizar mucho más las tecnologías digitales para hacer esta demanda más flexible, para implementar mecanismos de respuesta a demanda en mercados eléctricos como por ejemplo el de Reino Unido. Entonces creo que al contrario fue como un estímulo para acelerar aún más esta transición energética. Y a la vez vimos que con esto también de la pandemia, Estados Unidos terminó de ver que bueno, no podemos ser más dependientes de China en cuanto a China liderando y poniendo el ritmo de la descarbonización y de la economía bajo carbono, y realmente con esta serie de factores y esta nueva ley que Estados Unidos, este nuevo programa en realidad de transformar su economía en una economía verde y apostar por el mercado doméstico de fabricación de insumos para las energías renovables, vimos que hubo una aceleración, y a la vez China y Europa queriendo, bueno, no quedarse atrás de Estados Unidos, entonces redoblando aún más sus apuestas. Yo creo que el impacto de la guerra y el impacto de COVID fue positivo en el sentido que aceleró, pero bueno, necesitamos aún mucho más porque necesitamos salir ya también del plano únicamente de incentivos, de subsidios, de créditos, para empezar a introducir más herramientas de mercado que empujen esta economía. Creo que para acelerar y realmente posicionar el hidrógeno verde, posicionar la energía del hidrógeno verde, necesitamos internalizar los costos de lo que son las emisiones de carbono. Entonces, con esto quiero decir que para mí es menester que se cree un mercado de carbono global y empecemos a premiar realmente económicamente a las empresas que hacen algo al respecto y que, por ejemplo, utilizan hidrógeno verde en lugar de un hidrógeno gris o combustibles fósiles. Sin estos mecanismos, a mí me parece que solamente confiando en la buena voluntad de los gobiernos no vamos a avanzar tan rápido como lo necesitamos, y estamos hablando de que nos quedan a un poquito más de 20 años nada más para llegar a ser carbonos neutrales hacia 2050, que es lo que pide el IPCC. Así que, bueno, esas son mis consideraciones. No iba a preguntar esto, pero como hablaste, yo creo que es importante el tema de mecanismos económicos. Esto también se está avanzando porque vemos mucha cosa de ESG en las empresas, cosas importantes de posicionamiento, crédito carbono, mercados, fondos de inversiones basados en crédito carbono. Pero de verdad, esto está avanzando y está apalancando los esfuerzos de las empresas, de los gobiernos para hacer esto realidad, ¿no? El hidrógeno verde realidad o no. ¿Cuál es el destaque al día de hoy? Sí, yo creo que si nosotros hacemos una comparación de lo que era el mundo corporativo y sus compromisos o sus tipo de iniciativas que tenían para descarbonizar o para hacer para cumplir con sus objetivos más también sociales, tenemos un gran progreso. Realmente las empresas hoy, principalmente las líderes, las más grandes, están preocupadas porque hay una presión de sus principales
grupos de interés, principalmente accionistas, para que sean empresas verdes o estén comprometidas con el desarrollo sustentable. Entonces, con eso se está empujando muchísimo la adopción, por ejemplo, de generación solar en el sitio de las empresas, adopción de medidas de eficiencia energética, de gestión energética. Se está invirtiendo mucho, baterías. Hemos visto en la empresa, estamos viendo muchas empresas interesadas e invirtiendo en su descarbonización, ya todas ellas con metas de descarbonización, pero es algo voluntario y que se hace en la medida en que, la cuenta cierre, ¿no? O sea, en la medida en que haya también un beneficio económico, sea en eficiencia energética, en reducción de consumo, etc. Entonces, creo que si al incorporar otra cuestión en ese balance, en ese análisis de costo-beneficio, que sea un precio a las emisiones del carbono, esto se aceleraría muchísimo. Entonces, justamente para que esta ecuación sea más favorable hacia lo que es la transición energética, debemos incorporar este tipo de mecanismos. Sí, voluntariamente el mundo corporativo, el mundo de las finanzas y los gobiernos han dado grandes pasos, pero necesitamos acelerar esto aún más, y por eso la adopción de un mercado de carbono global creo que podría terminar de cerrar este ciclo, ¿no? Perfecto, muy bien. María, confieso que ahora estoy un poco más optimista, ¿no? Un pelín más optimista. Antes, a empezar esta charla, yo pensaba, mira, sabía, ¿no? Esto debe estar lejos, los esfuerzos tampoco muy tímidos, pero la verdad es que la perspectiva, ¿no? La perspectiva es algo que se puede alcanzar. Claro, hay mucho que hacer, ¿no? María, nuevamente, estamos finalizando, ¿no? Por el tiempo y todo, la entrevista siempre muy buena contigo, hablando muy claramente, aclarando las dudas aquí. Y te quería agradecer, pero antes de nada dejarte alguna palabra para que podamos ahí finalizar la grabación, la entrevista. Bien, bueno, como siempre, yo creo que ha sido un placer estar aquí contigo, aclarando si había algunas dudas y debatiendo este tema, porque justamente creo que es muy positivo esto de que se hable, de que se cree conciencia, de que esto no aparezca como una posibilidad remota, como mucha gente piensa, sino que algo como ahora en lo que se está trabajando y una realidad, y que va a tener en algún momento sentido también económico. Y de nuevo, reforzar que creo que mucho de esta transición va a depender, de su aceleración va a depender de cuando nosotros como individuos, como ciudadanos globales, internalicemos esta responsabilidad de tomar decisiones más sustentables, porque sean nuestras decisiones individuales, al final de cuentas, que vamos a terminar acelerando o desacelerando este proceso. Los gobiernos pueden hacer mucho, las organizaciones también, pero es en la suma de voluntades que vamos a ver los resultados. Entonces, cuando estemos todos conscientes de que es también nuestra responsabilidad, de que en el más mínimo detalle uno puede hacer la diferencia, creo que es ahí donde todo esto va a cobrar sentido y vamos a lograr parar con el cambio climático. Muy bien. Bueno, buenísimo, María. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en Future Hacker. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.